Muy buenos días a todos nuestros amigos que se conectan en este momento a través del Facebook y Radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Así como también damos la bienvenida a la directora de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carla Armas, quien será la moderadora, a todo el equipo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al área también de televisión de la Casa de la Cultura. Gracias, Omar, por acompañarnos, y a nuestras panelistas, quienes pues se han convocado el día de hoy para podernos acompañar con el objetivo de analizar el escenario cultural nacional durante la pandemia, así como también propiciar la generación de respuestas a una cultura que se encuentra en emergencia. Nos acompañan 4 mujeres, quienes analizarán el panorama cultural desde sus profesiones, desde sus miradas. Así que vamos a presentar a cada una de ellas sin orden de importancia. Vamos a conocer el perfil de Gabriela Montalvo. Así que, Alex, tienes la palabra. Saludos cordiales con todos, muy buenos días. Presentamos a Gabriela Montalvo, economista con un posgrado y una especialización superior en gestión cultural y un máster en estudios de la cultura. Su trabajo se ha centrado en el análisis económico con un enfoque de género, trabajo reproductivo y de cuidados con trabajos en el arte. Columnista de temas económicos, culturales y de género en varios medios de nuestro país. Tiene varias publicaciones sobre trabajos en cuanto al arte y la cultura y desarrolla su campo en cuanto a temas como investigación académica en el cruce entre economía, cultura y feminismo. Asimismo, nos vamos con el perfil de Alicia Ortega, otra de nuestras panelistas. Alicia Ortega, docente universitaria, titular en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en el área de Letras y Estudios Culturales. Es magíster en Letras por la Universidad Andina, PhD en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. La tradición narrativa ecuatoriana, la novela contemporánea escrita por mujeres en América Latina, la ciudad y sus representaciones literarias, la historia de la crítica literaria latinoamericana, focalizan lo que son sus intereses académicos. Y ahora vamos también con el perfil de Gabriela Ponce. Gabriela Ponce, escritora, directora de teatro y docente universitaria. Es profesora de artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito, premio del Ministerio de Cultura de Ecuador 2015, el monólogo Cama dentro de la antología teatral Penumbra 2016 y la obra de teatro Lugar 2017, esto premio Gallegos Lara. Es parte del colectivo de artes escénicas Mitómana, de la Casa Mitómana precisamente, Invernadero Cultural, premio de dramaturgia inédita de la Fundación Teatro Nacional Sucre y premio Francisco Tobar García del municipio de Quito. Esas putas asesinas, adaptación para la escena del cuento de Roberto Bolaños del 2015, Caída Hemisferio Cero 2014, su obra de teatro Entrada en Perdida 2013, además ganó el Premio Internacional de Escritura de las Diferencias y fue significada en Cuba y publicada en París, Francia. Y bueno, vamos a finalizar con el perfil de Romina Muñoz. Romina Muñoz es guayaquileña, artista, curadora, docente, cofundadora de la editorial Festina Lente y de Media Agua, plataforma de experimentación. Es miembro de la Fundación Muégano Teatro y parte del colectivo artístico Las Brujas. Fue docente de la Comisión Académica de la Carrera de Artes Visuales y miembro del Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, del 2010 al 2015. Fue directora de investigación en la Universidad de las Artes, UARTES, en el 2015, y jefa del Premio Nacional Mariano Aguilera 2017-2018. Destacamos además dentro de su perfil que tiene una licenciatura en Artes Visuales y un máster en Arqueología. Gracias, Alex. Y antes de dar la palabra a la moderadora de este conversatorio, la directora de comunicación de la Casa de la Cultura, Carla Armas, nos vamos con una reseña de los principales hechos culturales del país en este 2020.
El 2020 llegó con muchas esperanzas propios del cierre de un ciclo y la apertura de uno nuevo. En la lejana China se escuchaba de un virus bautizado como COVID-19 que paulatinamente fue recorriendo el mundo hasta que el 29 de febrero alcanzó a Ecuador y 12 días después el país se cerró al mundo declarándose en emergencia sanitaria. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente. Los eventos masivos fueron suspendidos y en poco tiempo ya estábamos en confinamiento. El primero en ser afectado fue el sector cultural y de ahí acá no ha levantado cabeza. Juan Fernando Velasco, entonces ministro de Cultura y Patrimonio, daba aproximados de pérdidas económicas en el sector. Calculamos que va a ser un poquito más de 20 millones de dólares al mes lo que genere en pérdidas o lo que está generando en pérdidas en la emergencia. El sector del arte y la cultura es de los sectores más golpeados por la pandemia, porque esto supone el confinamiento social. Ahora sabemos, según el reporte del Sistema Integral de Información Cultural, que entre marzo, abril y mayo, el sector artístico y cultural tuvo una paralización del 85%, presentando pérdidas por alrededor de 70 millones de dólares. Esto mientras el gobierno nacional ofreció $1 millón a 5.500 artistas en situación de vulnerabilidad a través del Plan Integral de Contingencia regentado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los gestores culturales buscaban la manera de llegar a la población más vulnerable. Estamos trabajando en este instante en un proceso de llegar a emergencia al sector más vulnerable de los artistas de la provincia de Tungurahua. Sabemos, hemos hecho un mapeo a través de varios datos que hemos cruzado desde la misma plataforma del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales y hemos definido la existencia de 108 compañeros artistas en la provincia de Tungurahua que tienen un nivel de precariedad realmente alto y que necesitan atención. Muchos fueron los beneficiados, pero también hubo muchos a quienes las ayudas no alcanzaron a llegar. A esto se sumaron los recortes presupuestarios que fusionaron instituciones, cerraron proyectos y desvincularon empleados culturales. Hemos logrado subsistir en base al turismo tanto nacional como al turismo extranjero. Esa ha sido nuestra fuente de financiamiento, teniendo aproximadamente 45 trabajadores. Cerrar nuestra institución sería un retroceso. Yo me imagino qué diría el mundo si mañana el Louvre, si mañana el Museo del Prado, si en la URSS el Hermitage se cerrara. Con el paso de los meses, junio se presentó con ciertas flexibilidades y las funciones virtuales estallaron. Al principio había mucha como duda porque era algo que no existía en el mundo. No digo que nosotros lo inventamos, pero era algo nuevo para todo el mundo, no solo para Ecuador. Entonces, al principio fue como una iniciativa más para apoyar al artista, como darles una fuente de ingresos, que inició con la familia, sus amigos y los amigos de los amigos que le apoyaban. Después la gente empezó a ver los productos que eran de calidad y se interesó. Entonces empezó a comprar y hubo mucho tiempo en el confinamiento real, cuando ya no podía salir, donde la gente literalmente no tenía nada que hacer y esta era una ventana para ellos poder distraerse y poder sacar la mente de la casa. Entonces fue un boom gigantesco durante unos 4 o 5 meses. La misma Casa de la Cultura Ecuatoriana mantuvo una programación permanente de artes a través de las redes sociales. Sin embargo, en el centro de la ciudad, la precariedad ya no soportó más del silencio. Cultura en Crisis se leyó en todas las redes sociales en el mes de octubre, donde las fundaciones, museos de la ciudad y Teatro Nacional Sucre buscaban resolver sus problemas que los venían asfixiando varios meses atrás. Estamos pidiendo es que la cultura no se apague, ¿no? Que los teatros no tengan que cerrarse debido a esta crisis económica por la que está atravesando la Fundación Teatro Nacional Sucre. Entonces es por eso que estamos con esta intención, con este propósito de pedir al señor alcalde que nos transfiera ni siquiera todo, es decir, si es que hay una reducción estamos plenamente conscientes, nosotros estamos en el mismo barco en el que está el país entero, ¿no? Pero sí necesitamos seguir funcionando. Al final del año, contra todo pronóstico, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja encontró en las plataformas virtuales su ventana al mundo.
camino que también fue recorrido por la Feria Internacional del Libro de Quito. Bueno, ya hemos escuchado este panorama de la cultura y enseguida pues damos la palabra a Carla. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, Laurita. Con esta introducción que se ha hecho desde la radio, en la que hemos visto como el panorama oficial, yo quisiera abrir más bien la conversación a este panorama de estas mujeres que han vivido la cultura desde sus espacios y quisiera que ellas nos pudieran ayudar con un balance de cómo ha sido para ellas el vivir su trabajo que tiene que ver con lo artístico y con lo cultural desde esta precariedad y desde esta pandemia que realmente nos afectó a todos, pero que abrió otras posibilidades. Así que le doy la palabra a cualquiera de las participantes que quiera comenzar con este tema. Y para mí lo más bonito ha sido ver, bueno, no quiero romantizar esto, ¿no? Pero creo que es bueno y alentador y no deja de ser bonito también ver cómo hay iniciativas que siguen, ¿no? Y cómo la cultura al final encuentra siempre también unas grietas por donde seguir floreciendo, ¿no? Entonces, en mi caso personal, fue muy lindo que el año pasado, aunque sea de manera virtual, pero pudimos organizar el 6º encuentro de arte, trabajo y con de Flaxo, que fue un encuentro maravilloso para conversar sobre todo sobre el cuidado, ¿no? Sobre qué es del cuidado, cómo entienden los feminismos el cuidado, cómo se entiende desde la economía feminista y qué relación puede tener también con el quehacer artístico, con la creación. Y fue un encuentro maravilloso con filósofas, con artistas, que creo que de todas maneras son cosas que, como decía en alguna parte del video, creo que todo esto es lo que nos sostiene, ¿no? Es lamentable que se considere no solo prescindible, sino casi como con cierto desdén, ¿no? a los temas artísticos y culturales cuando son lo que nos sostiene y lo que nos ha permitido alguna calma emocional o en medio de lo que la pandemia ha significado para cada una no solo de nosotras, ¿no? Sino de las personas en el país y en el mundo también. Entonces, eso, para empezar, Carlita. Gracias, Gaby. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. También he podido palpar de cerca cómo me ha sostenido a mí en especial el tema del arte, por ejemplo, y de todo lo que ha sucedido en redes, de todo lo que he podido ver y que tal vez no podía ver si no se daba este escenario, ¿no? Pero bueno, quisiera saber también la opinión de Alicia, de Gaby Ponce y de Romina sobre cómo han vivido, cómo han visto, cuál es el balance para ustedes, qué les deja este año en estos temas. Me sumo también a las reflexiones. Hola a todas, gracias por la invitación nuevamente. Sí, yo creo que ha sido un periodo complejo, ¿no? Lleno de contradicciones. Por un lado, como muchas cosas que teníamos como ciertas, como seguras, se pusieron en juego, pero también ha sido como un momento para desacelerarse, ¿no? En mi caso, no sé, para retomar también la vida doméstica, también aprenderla a combinar con el trabajo que es complejo, fuerte. También fue un periodo donde muchas puertas laborales, en mi caso, no sé, se cerraron, ¿no?
Y claro, eso trajo cierta crisis también, pero que también te llevó, no sé, me llevó un poco a pensar, abrir algunas a contracorrientes, ¿no? De alguna manera el espacio Media Agua, la editorial también es eso, ¿no? Es un espacio para hacer y sostener un trabajo, un interés que en otros lugares ya no me fueron posibles, ¿no? Pero también ha sido un llamado a ver hacia cómo organizas tus horarios, tu vida, no sé, yo tengo 2 hijos, 4 hijos, a rato se multiplica la familia y es como complejo también dividir el tiempo, el espacio, organizarte, ver cuáles son las prioridades, en qué medida, no sé, los gastos del colegio realmente significan algo o no. Yo por lo menos renuncié al colegio, por ejemplo, ya no quiero más y voy a apostar por otro tipo de esquema que me sea más significativo para todas. Entonces, sí fue un momento de tomar decisiones, quizás muchas decisiones que se estaban postergando, así que ha tenido, ¿no? también sus ventajas, ¿no? Dentro de todo, sus cosas buenas, ¿no? Dentro de todo. Gracias, Romy. Y bueno, para ti, Gaby Ponce, que has como que has estado produciendo este tiempo y demás, cuéntame cómo ha sido para ti, cómo le ves. Gracias, Carla, por la invitación. Es un gusto compartir con estas mujeres que admiro tanto este panel. Y bueno, sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Ha sido un año de mucha producción, pero en principio, y hablo desde, por ejemplo, la experiencia de Casa Mitómana, fue un shock, digamos, que nos hizo replantear la existencia de la casa y asumir una vulnerabilidad que ya veníamos sintiendo, porque efectivamente sostener un espacio cultural autogestionado es muy duro, yo diría que casi imposible, si no es por la voluntad de los afectos que se suman al proyecto, porque cuando ya veníamos, te digo, cargando la dificultad de sobrevivir como espacio cultural, de tener que pagar un arriendo, de tener que pagar una serie de gastos, de tener que trabajar en otras instituciones para sostener el espacio. Vino la pandemia y dijimos, bueno, ya se acabó, ¿no? Creo que tenemos que replantearnos la existencia de la casa, y ahí nos dimos cuenta que habíamos generado una comunidad que no permitió que ese escenario que en principio nosotros vimos como obvio y necesario se ocurra, ¿no? Sino que la comunidad se puso en acción y hicimos un proceso de, obviamente, no hubo respuesta desde las instancias estatales para responder a la crisis de los espacios culturales, que son espacios tan importantes para la circulación del pensamiento y de la creación y de la producción, y tuvimos que inmediatamente recurrir a la famosa recaudación de fondos, que es algo que nos permitió sobrevivir, y que otra vez se sostuvo sobre el afecto de quienes apostaron por un proyecto que ya cada vez se ha vuelto también más colectivo, ¿no? Y eso es muy bonito, lo que empezó como un proyecto más del grupo, de un grupo de gente que en ese momento necesitaba un espacio para hacer teatro, cada vez ha ido generando una comunidad más amplia. Entonces, un poco sumándome a lo que decían Gabriela y Romina, efectivamente en un primer momento hay una crisis en la que uno mismo dice, bueno, esto no es prioritario lo que yo hago, es prioritaria la cultura, en un momento en donde estábamos viviendo escenarios tan fuertes, ¿no? De tanto drama para tanta gente, y luego te das cuenta que sí, ¿no? Eso que se volvió un lugar común de que estábamos consumiendo cultura, que nos estaba sosteniendo el cine que veíamos, los libros que leíamos, etcétera, era real. Entonces creo que nos hizo, por otro lado, replantearnos la necesidad de gestionar comunidades afectivas y artísticas y culturales, ¿no? Entonces, un poco eso también que decía Romina, esa paradoja de que el tiempo tomó también fue otra experiencia de tiempo, ¿no? De poder leer.
¿no? Desde eso hasta tener que hacer teatro por Zoom con los alumnos y con el grupo, ¿no? También el grupo que ahora estamos trabajando en un proyecto, inmediatamente dijimos, no podemos hacer esto, pero otra vez la necesidad de estar juntos para sostenernos en ese momento hizo que inventemos una modalidad de trabajo que era impensable, ¿no? El teatro, que es lo más no sé, presente, vivo, corporal, nos hizo replantearnos la posibilidad que también se pueden hacer teatro de otras maneras. Entonces, sí, un poco sumándome a ese carácter paradojal de un momento que nos hizo repensarlo todo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy hace poquito aquí en la Casa de la Cultura, pero también pude ver, por ejemplo, al Telón haciendo algunas obras súper interesantes, así, a la Cinemateca también sacando sus festivales en medio de pandemia, que también creo que fue una forma de sostener las cosas, ¿no? Y mi querida Alicia, quisiera que por favor nos cuentes cómo fue para ti desde tu espacio, qué es lo que tú has visto, qué es lo que tú sientes, cómo ves este balance 2020 en la cultura. Bueno, más que balance, quizás Carlita, y bueno, primero saludarlas y agradecerte por esta invitación y este encuentro, además con mujeres a las que quiero muchísimo y además con las que me he visto y a las que pude, al menos a Gaby, a las dos Gaby, darles un abrazo antes de que se acabe el año. Eso fue tan bonito y tan rico, así es que qué lindo estar aquí. Carlita, quizás hablarte como desde mi experiencia de cómo lo viví. Un año catastrófico en todos los sentidos, en términos personales, en términos colectivos, ¿no? No podía ser, la palabra shock que ya fue nombrada, obviamente, la incertidumbre, el encierro, el desgarramiento, la desgarradura, ¿no? Y habitar esa desgarradura día a día, ¿no? No podía ser sino doloroso. Y puedo decir, pero es más un testimonio vivencial que me sostuvo la docencia, ¿verdad? La posibilidad de leer y sentir cómo allí se construye una red de mutuo sostenimiento, ¿no? Una estructura muy tangible, ¿no? Claro, no tenemos el contacto cálido y vibrátil del cuerpo a cuerpo en el salón de clases, pero sí se lograba a partir de otras pasiones construidas y miedos también compartidos, el construir una comunidad, ¿no? De acompañamiento y de sostenimiento. Me estructuró, me sostuvo las horas largas dedicadas a leer para preparar la clase y el encuentro a través de la pantalla, pero el encuentro al fin y al cabo, ¿no? Me sostuvo mucho caminar en un barrio tan caminable como la Floresta, y por eso me encanta que ahora esté aquí además Mediagua, ¿verdad? Destina Lente, entonces, qué lindo estás, creo que con tu hijito, pero lo doméstico además está atravesando nuestras vidas laborales, y yo a mis estudiantes les digo que no se preocupen, si hay guaguas, gatos, perros, es parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí caminar en este barrio, caminar con mis perros, por ejemplo, también me sostuvo, y lo digo porque, por ejemplo, una amiga, colega, exalumna, artista visual, María Fernanda Gallardo, ella construyó un proyecto alrededor del caminar y participé en uno en plena pandemia, Encuentro Rocoto se llamó, y elaboró ya toda una reflexión sobre el caminar y las otras vidas en las que también podemos pensar a propósito del caminar a partir de la pregunta ¿qué motiva poner tu cuerpo en movimiento? Yo comencé a caminar como nunca había caminado y ese caminar de manera rítmica con mis animales y el estar muchas horas en mi espacio con mis plantas, creo que también ha generado una reflexión, ya no solo desde la teoría, sino desde mi vivencia más profunda y la importancia que ha tenido para sobrevivir
a la catástrofe, la presencia afectiva de lo animal y de lo vegetal, yo puedo decirlo, ya más allá de las lecturas, los debates y las preguntas. O sea, cómo me sostenía un perro de una mano y mi perra de la otra mano, yo no los llevaba a ellos me llevaban a mí. Aprendí a caminar y a sostenerme de ellos. Y a pasar con mi huerto y con mis plantas, creo que también ha sido una cosa en el orden de lo sensible y de lo afectivo fundamental. Y eso es algo que no se acaba, sino que genera otras formas de pensar la pregunta por lo comunitario, ¿verdad? Porque la red, esa red de afectos es lo que creo que a todos nos ha sostenido, ¿no? Entonces, hablando de la red, por ejemplo, sacamos un número de la revista Psicórax, aquí está la Gaby Ponce con la que hacemos esta revista, que también en su momento creo que fue el momento más terrible de la pesadilla de Guayaquil, por ejemplo, que yo la vivía desde acá. Entonces sí, entonces decir que para mí esa red estuvo hecha de mis amigas cercanas, vecinas, mis animales, mis plantas, mis estudiantes, mis libros, la escritura, la lectura, ¿no? Eso, como un testimonio. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que tú dices, para mí fue grato que, por ejemplo, en mi barrio empezó a moverse el chat barrial. Y el chat barrial hablaba de seguridad y hablaba de lo que está sucediendo también con la pandemia, pero también hablaba de los pequeños productos y de las cosas que iban haciendo los vecinos, porque muchos también nos quedamos sin trabajo y nos tocó como a un montón de gente improvisar y también empezar a ver qué otras cosas podíamos hacer, ¿no? Entonces me gustó esa parte, que comprarle el jabón o intercambiar un jabón por algo del huerto que tocó y todo ese tipo de emprendimientos me parece que marcaron también este tiempo. Y de eso no sé si Gaby Montalvo nos puede decir algo con respecto como a los números y a la economía y a todo lo sucedido desde ahí. Bueno, no tengo así muchos números en mi cabeza, no sé si es que estaba haciendo un análisis justo de toda la economía y bueno, o sea, los números por ahora son desalentadores, ¿no? Entonces los he puesto como fuera para esta conversación. Solo, o sea, me quedo pensando y sintiendo las palabras de todas y o sea, me conectan con un montón de cosas que he estado también pensando y leyendo y viviendo durante estos meses de pandemia, ¿no? Entonces pensar, por ejemplo, en esa palabra, ¿no? La pandemia, que es una cosa que suena como, o sea, apocalíptica, así súper, o sea, era irreal esa palabra, era de película nomás, ¿no? Y de repente darte cuenta que sí estás dentro de la pandemia y que se vuelve una palabra tan cotidiana, a ratos vuelve a tener valor y genera miedo y a ratos también se desgasta y veo también ciertos desafíos, ¿no? Unos más violentos, pero otros también legítimos no sé, al encierro, porque ¿qué es un encierro? ¿No? Un castigo, es como una cosa súper fuerte, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Todo lo que nos provocan las mismas palabras, ¿no? La emergencia, la crisis, la pandemia, el peligro, el miedo, la disciplina, el orden, una serie de palabras así que pasaron a ser parte de las fibras, ¿no? Creo que pensado más en las palabras que en los números. Pero ciertamente hay unos números que me han impactado y los he referido en varias entrevistas o foros, así que si alguien ya me escuchó, discúlpeme que lo repita, pero de verdad que es algo que no deja
o sea, de llamarme, ¿no? De convocarme. Y es que el año 2019 ganaron el premio Nobel tres economistas, entre ellos una mujer, Esther Duflo, que ellos han estudiado durante más de 20 años las condiciones de vida en la pobreza. O sea, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es ser pobre? ¿Cómo viven los pobres? Todo esto, ¿no? Y su estudio ha sido muy, muy empírico. Y ellos, después de visitar, bueno, o sea, y de encuestar y entrevistar a miles, o sea, cientos de miles de personas que viven en la pobreza, ellos dicen que las personas que ganan menos de $1, no de 2, menos de $1 alrededor del mundo, destinan entre el 10 y el 30% de ese mínimo exiguo ingreso a gastos que tienen que ver con la cultura, ¿no? Con la fiesta, con el festival, con el rito mortuorio, pero también con la televisión, con la radio, con el cable, ¿no? Con el entretenimiento. Entonces, ellos no sacan una conclusión de esto, ¿no? Pero es como una cosa así que queda súper fuerte y los testimonios de las personas que ellos entrevistan que dicen, bueno, la televisión es tan importante como comer. ¿Por qué sería menos importante, ¿no? La fiesta, el festival, el rito, la participación es tan importante como el techo, ¿no? Entonces, para mí es como la prueba así más evidente de lo indispensable que es la cultura, ¿no? Eso es lo que nos hace también seres humanos. Entonces, pretender, no sé, estas abstracciones de jerarquías, de decir, bueno, resulta pues además ahora que así ha sido importante la salud, adiós, no solo la minería o el petróleo, sino que también la salud. Y de repente descartar con tanta facilidad el arte o la cultura o el mismo entretenimiento, ¿no? O sea, la misma televisión, la radio, la música, lo que puede dar alegría o llanto, no sé. O sea, todo esto es una parte fundamental de lo que somos. Y nadie está dispuesto a renunciar a eso. Nadie está dispuesto a renunciar fiesta ni a su rito, porque eso, ¿no? Entonces, esos son los números que los tengo presentes. Y también quería tal vez contar mi experiencia de lo que ha sido el cuerpo, ¿no? Lo que decía la Ali, ¿no? Esto de su experiencia con los animales o con las plantas. Yo no tengo animales y tengo 2 plantas, porque tengo un hijo que ama las plantas y no creo que no tuviera ninguna, pero sí que he vivido una parte súper animal en esta pandemia, porque creo que hay una parte instintiva que tiene que ver también con cuidarse y con cuidarse los unos a las otras y con la cercanía que hemos podido establecer de cuerpos, los seres que estamos en la misma casa, ¿no? Y a los que nos es permitido tocarnos y acercarnos, porque es brutal que no puedas acercarte y tocar a otro ser humano también. Y yo le contaba a Lali en una conversación, pero a mí ha sido una experiencia así como de sostener también la angustia o el dolor o la incertidumbre que ha significado la pandemia, por ejemplo, para mi hija, para mi hijo, para mi esposo, sostener con mi propio cuerpo eso, ¿no? Como en un abrazo larguísimo de horas, o sea, ese contacto que necesitamos se ha concentrado también en las casas y ha sido una demanda
también bien fuerte que me ha conectado con lo animal también. Ayer justamente le decía eso a la Cris Burnett en otra conversación, ¿no? Yo no podía entender cómo los filósofos hablaban de filósofos famosos, ¿no? Yo qué sé, Cisse, Agamben, no sé, todos estos hablando o escribiendo sobre la pandemia. Yo solo tenía espacio para sentir en la piel, ¿no? O ese cansancio de cuerpo, o ese dolor de cuerpo, o ese abrazo del cuerpo, que fue lo que nos inspiró justamente y lo que nos movió la reflexión para el encuentro de arte actual, lo que se llama justamente cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo. Entonces, nada, ¿no? O sea, solo eso, decirte que esos son los números que tengo presentes, esos son los números que están así dando vueltas en mi cabeza, como esa evidencia. Y esa ha sido también mi experiencia y mi vivencia con el cuerpo y con esa parte animal, instintiva de este momento. Gracias, Gaby. Y quisiera darles como una introducción para que también Gaby, Ponce y Romy desde la producción y desde este tema artístico nos hablen, porque les quería contar que algo interesante que sucedió es que la Casa de la Cultura hizo la Galería Virtual Nacional y de 24 provincias, 24 expositores, 24 artistas hablando. Y los 24 artistas, sin conversar el uno con el otro, obras hechas en la pandemia, hablaban de la naturaleza y estaban todos realmente denunciando todo lo que sucede con el extractivismo y con todo lo que tienen que vivir en diferentes provincias respecto a esta manera en que nuestro sistema actual. Y para mí fue interesante ese compromiso no hablado de los 24 en pandemia, diciendo si voy a hablar de algo, si voy a exponer algo, quiero hablar de la naturaleza y de nuestra responsabilidad con ella. Y bueno, entonces quería preguntarle a Romina, que por ejemplo ha tenido como mucha experiencia con artistas de este tiempo, si ella, ¿cómo ha visto la afectación en la obra de los artistas de la pandemia? Y a la Gaby también, que ha estado produciendo, ¿cómo ha sido para ella estos procesos, ¿no? ¿Cómo han marcado su escritura y la forma, bueno, y también su cercanía con otras producciones? ¿Qué es lo que ha visto en eso? Sí, entonces, la que ustedes quieran. Romy, tal vez, primero. Bueno, sí, yo sí he visto que en algunos, como todos, ¿no? Nos llevó como a preguntarnos cómo hacer cuando, o sea, en nuestro trabajo, incluso como docentes, hay ciertas clases que se pueden dar, que se dan bien, o se pueden dar bien virtualmente, pero hay otras que son complejas de llevar, ¿no? Igual yo sí creo que también, o sea, todo un poco esto nos ha dado como herramientas para conectarnos con gente que en horas que no pensábamos podíamos habernos conectado, conectarnos a ciertas charlas, ¿no? en otros países. O sea, sí ha sido también un momento para repensar nuestra forma de estar, de hacer. No sé, yo el caso que se me viene un poco a la cabeza de forma así rápida es el Muégano, ¿no? Como cuando tuvieron que cerrar su espacio, tremendo espacio, además recién, que estaban recién aprendiendo a hacerlo que funcione, porque es complejo, ¿no? Lo que decía Gabriela, llevar un espacio, estar al frente de un espacio y al mismo tiempo poder sostener tu práctica investigativa como artista es muy complejo, ¿no? Es difícil poder combinar ese trabajo, ¿no? Y creo que el Muégano, cuando ya había empezado a hacerlo, de repente cae este y ellos tienen que rendir cuentas, rendir una agenda, entonces y pues ahí salió Limbo también, ¿no? Que ha sido muy, bueno, a mí me ha acompañado y creo que a muchas, o sea, ha sido
este espacio que ha retomado la radio, además algo que ellos habían hecho cuando estuvieron, cuando recién llegaron a Ecuador, creo, a vivir. Entonces, la posibilidad que te da la radio, ¿no? De conectarte también. Y también eso también es interesante, ¿no? De pensar en en otros sentidos que a veces relegamos, ¿no? A veces como la mirada siempre está muy puesta o se prioriza, ¿no? Dentro de ciertos práctica y nada, pues lo auditivo aquí empieza a tener un lugar importante. No sé, creo que ha sido, ese es uno de los mejores, no sé, del ejemplo que se me viene a la cabeza ahora, ¿no? Otro que se me viene también es el de Marco Alvarado, que sé que estaban... que trabajaba dentro de su clase. De hecho, me llegó ayer un link de un proyecto muy hermoso en donde, como no pueden hacer espacios expositivos con sus alumnas, deciden hacer como catálogos virtuales con los trabajos de ellas, ¿no? Entonces pero también, sí, no pienso en eso, pero también pienso que eso también es parte de una necesidad de hacer cosas que nosotros a veces creemos garantizadas no están, ¿no? Algo que por lo menos un poco la pandemia, esa palabra tan compleja, como Gaby señalaba, a mí me ha hecho ver o sentir es que, o sea, nos ha hecho mirar cómo cosas que sospechábamos que andaban mal o que no funcionaban de todo bien, que estaban por ahí, la educación, la salud, la educación pública, o sea, no estén, o sea, definitivamente vemos que no es tan garantizada y eso también te lleva a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Si eso no está, y yo no creo que tenga que ver con aceptar, porque creo que no lo aceptamos y no se trata de aceptar y no hay que aceptarlo, pero en medio de eso pues buscas estrategias para poder sobrevivir y, ¿no? Y el trabajo con otras, inventar con otras, es conectarte con otras de otra forma es fundamental, ¿no? Sí. Gracias. Y para ti, Gaby, ¿cómo has visto como la pandemia atravesando los procesos o las obras? A ver, es una pregunta, bueno, digamos que por ejemplo en mi caso la escritura, algo que me ha costado mucho, que creo que ya lo hemos señalado varias veces, es que mi espacio de trabajo se vuelva también mi casa, ¿no? Y el espacio para mí, si bien he estado muy acostumbrada a crear con interrupciones, a que como que las condiciones materiales de esa escritura siempre estén mediadas por la interrupción de los hijos, porque tengo una hija grande y tengo un hijo chiquito y entonces soy mamá desde hace montones de años y entonces me acostumbré a trabajar con la interrupción. También me acostumbré a generar unos espacios de intimidad para poder crear que se acabaron, ¿no? Entonces, de pronto, ver que teníamos que trabajar y que todo el tiempo estábamos trabajando porque es todo un aprendizaje el combinar la experiencia del mantenimiento de la casa con el trabajo, con las redes de amistad que quieres seguir, que te sostienen, de afecto, que te sostienen. Entonces, y que la casa se vuelva ese espacio, para mí eso ha sido también importantísimo. Me doy cuenta, por ejemplo, en la escritura, en lo que he estado escribiendo en este año. Escribí un libro de cuentos y esos cuentos no hablan de la pandemia casi, obviamente, porque creo que no hay ninguna distancia para poder hablar de eso, pero puedo percibir que hay otra escritura, que hay otra escritura mediada porque hay otra relación con la casa, con el espacio, con los hijos. Yo también crecí con una mamá que me decía todo el tiempo, un poco que feminista, diciéndome, no, la casa no, no hay que aprender ni a cocinar, hay que salir y hay que buscarse la vida afuera. Y entonces, de pronto, estar en la casa, aprender a estar en el espacio de la casa, refunda las relaciones con los hijos, como decía Alicia, con los animales, con las plantas, y eso ha transformado también la escritura, ¿no?
definitivamente. Y claro, y no se diga el teatro que se hace con otros, que es también una experiencia que ha sido para mí increíble ver lo que han hecho mis compañeros, mis colegas. Mencionaba Romina un caso, hay muchísimos colegas que tuvieron que inmediatamente salir a producir obras por Zoom, que fue triste por un lado, pero por otro lado darte cuenta que esas eran nuestros nuevos modos de creación, y esas eran las formas que teníamos que incorporar. Y también creo que fue bueno porque nos hacíamos preguntas bien importantes que también estaban un poco relegadas con respecto al mismo teatro, al teatro que queremos hacer, al espectador, al nuevo espectador que vamos a tener después de la pandemia. Entonces, ha permitido pensarse, al teatro le ha permitido pensarse, yo creo, mucho, y eso siento que es bueno, ¿no? En ese otro ámbito de acción. Entonces, a mí me parece que vamos a estar atravesados por esta experiencia, como digo, no necesariamente porque hablemos de ella, sino por cómo ha modificado nuestros cuerpos, que es algo que ya se ha dicho, ¿no? Cómo nuestros cuerpos están atravesados por esto, de modos que recién... A mí me pasa que el rato que estoy escribiendo, me extraño de lo que estoy escribiendo y digo, por aquí se fue esa emoción, por aquí se fue ese miedo, por acá se fue ese afecto. Entonces, ha sido igual lindísimo ver cómo la gente ha seguido produciendo. Las editoriales han seguido. Cuando yo supe que se abría Mediagua, dije, ¿pero qué? ¿Ahorita? ¿Cómo? Y los encuentros creo que más bonitos que he tenido en este año han sido con amigos ahí, festejando con la mascarilla, pero festejando la posibilidad de estar reunidos alrededor de un lanzamiento, de una exposición. Entonces, súper valiente, creo, cómo la gente ha reaccionado, ¿no? De modos tan creativos, tan bellos. Gracias, Gaby. Y para cerrar esta primera parte, yo sí quisiera preguntarle a Ali, desde su sensibilidad, Alicia, tú que nos hablaste desde esto tan íntimo y hermoso que fue tu experiencia en el cuerpo, quisiera que nos cuentes cómo ves ese balance de ser posible en un cuerpo colectivo, o cómo ves este balance en la gente que vive de la cultura todos los días de una o de otra manera. ¿Cómo le ves todo eso? Gracias, Carlita. Quizás te voy a responder en dos momentos, porque la primera reflexión que quiero colocar se desprende de un término que escuché ahorita de la Gaby Ponce es una experiencia refundacional de nosotras, ¿no? Y si yo me miro a mí misma hacia atrás en lo que fue este año, también pienso que una experiencia que viví de manera muy intensa fue mirar. Miré como nunca había mirado las cosas, los objetos, mi entorno más próximo también. Me puse a leer este libro de Shada Hilarios que me lo pasó la Gaby Ponce sobre los objetos. Esta es una dramaturga es mexicana, ¿no es cierto? Y porque yo también me volqué mucho en la escritura, una escritura, no sé cómo definirla, pero que espero sacar pronto eso en formato libro o el que sea, una escritura sobre los objetos de mi entorno, sobre las trayectorias de mi caminar, también como un volcarse sobre la memoria, sobre eso que puede ser, y aquí me voy a tomar una frase de una amiga a la que admiro y quiero inmensamente, los gestos de la intimidad, ¿no? Berta Díaz, que es una amiga que está siempre pensando el teatro y la dramaturgia. Ella desarrolló en Cuenca un proyecto que es pasar el gesto a la intimidad, que lo fui siguiendo, como pensar en todos los movimientos que nuestros cuerpos hacen en esta intimidad, que fue otra drásticamente, ¿no? En medio del encierro, del miedo, de la incertidumbre, de un montón de pérdidas, porque es una suma de pérdidas que hemos tenido.
cuáles son los gestos que se mantienen, ¿no? Yo me enfrenté a eso como pensando también los gestos de mi intimidad, pasándolos a la escritura, ¿no? Entonces yo creo que hay también un asunto de mucha, de un tiempo vivido de diferente manera, ¿no? Es un tiempo que yo lo puedo percibir como un tiempo detenido también, ¿no? En ese sentido no productivo, pero productivo de otra manera, ¿no? El tiempo de estar así mirando de una escritura también como muy en esa inmediatez de lo nuevo y del shock, ¿no? Hay como con cierta desmesura también en ese detenimiento. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, eh, también en la misma línea de lo que están diciendo, siguieron saliendo libros, ¿no? Se siguen publicando cosas. Yo soy mucho de hacer listas, de hacer anotaciones de los libros que tengo que leer. Entonces, cuando recibí esta invitación tuya en términos de proyecciones y balances, bueno, en realidad lo que yo hice fue pensar en mi lista de los libros que quiero leer ahora enseguida, no alcancé a leer el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero leer, por ejemplo, el libro, todavía no salió Gaby, ¿verdad? Ah, no, el libro de Gaby que salió a finales del año pasado, que recoge 3 obras de teatro, Corro, Lugar y Caída. Ese es un libro que quiero leer, es parte de esta proyección, ¿no? Es Gabriela Vargas, que ganó un premio con su libro de poesía, Lugares que no existen en las guías turísticas. ¿Qué título? Es un libro que quiero leer. Son libros que salieron en la pandemia, ¿no? Este, eh, este, estoy pensando también escritoras de afuera, las que sigo, con las que tengo una relación como de amistad, de diálogo. El último libro de la boliviana Giovanna Rivero, que se titula Tierra fresca de su tumba, es un libro que quiero leer también, ¿no? Hay un libro de entrevistas que salió en Chile, y esto lo supe a través de mi amiga escritora que también admiro mucho, Daniela Alcíbar, que se llama Dame la letra que yo te busco, que hay una serie de escritoras que están siendo muy leídas, que entran en ese libro de entrevistas, y también entra la misma Daniela, ¿no? Es un libro que quiero leer. Libros que recientemente salieron de esta editorial Festina Lente, la última novela de Mayorga, la tengo en mis manos, la quiero leer, Soplen vientos y a romper mejillas. El libro de Karina Marín, Sostener la mirada, apuntes para una ética de la discapacidad, son libros que han salido en este año pandémico, que están en mi lista de los libros que quiero leer, que son los libros que voy a leer pronto. Libros que estoy esperando y que van a salir. María Valladares va a sacar, por ejemplo, su libro de poesía, Caballo y Arveja. Es un libro que quiero leer. Entonces, sí, las escrituras siguen, los libros siguen circulando. En este año que se cerró, saqué, digamos, ya más ligado a mi trabajo en la universidad, un número monográfico de la revista Quipus dedicado a escritura de mujeres, escrituras contemporáneas, el número 48, y lo sacamos antes de que se cierre el año. De hecho, allí está incluido un estudio sobre la novela sanguínea de la Gaby. Sacamos un libro que recoge estudios sobre los aportes de Catherine Walsh, de hecho que lo presentamos ayer, también un trabajo colectivo que hicimos el año pasado, una recopilación de la obra de Alejandro Moreano. En fin, fueron cosas que salieron porque la vida sigue a pesar de, ¿no? La vida sigue a pesar de, y yo sí puedo dar testimonio, y creo que es la palabra que más se acerca a mi propia experiencia, es cómo me sostuvo en medio de la catástrofe, porque ha sido una catástrofe, que aún no termina, digamos, la lectura y la escritura, ¿no? La lectura y la escritura.
y que además, aunque a veces se dice es un acto solitario, tampoco lo es tanto, ¿no? No lo es tanto porque por un lado estos trabajos editoriales son trabajos colectivos, entre varias personas hacemos estos libros, pero también porque nos pasamos la voz, ¿no? Nos recomendamos los libros. De hecho, estaba pensando, por ejemplo, que los 2 primeros libros que leí este año, el uno me lo regaló la Gaby de Annie Arnaud, No he salido de mi noche, que me lo llevé a Guayaquil, y el otro es un libro de Agota Christoph, que también la conocí por la Gaby. Es una trilogía maravillosa que se llama Klaus y Lucas. Entonces lo que quiero decir también es que la lectura, o sea, te llegan los libros de la mano de alguien. Alguien te dice, lee este libro, no te lo recomiendo. Y esa entrega, ese regalo, el libro o el nombre, ya te da ganas de leerlo, ¿no? Por ejemplo, también vi en Facebook que había puesto una notita Daniel Alcíbar, la foto de una portada de un libro. Este es el primer libro que leí este año, y yo anoté ese libro, ¿no? La buhardilla de Marlene Haushofer. Quiero leer ese libro, ¿no? Entonces, sí, al final de todo son las redes, aún en actividades que parecen solitarias, como la escritura y la lectura, al final, así lo vivo, siempre llega mediada por la palabra de alguien a quien tú quieres, a quien tú admiras, y entonces llegas acompañada a ese libro o a esa escritura, ¿no? Entonces, bueno, tengo una buena lista para comenzar a leer rápidamente este año de lo que quedó pendiente el año pasado. Bueno, ahí vamos a tomar nosotros en cuenta esos libros, mi estimada Alicia. Estimadas panelistas y usted también, Carlita, permítanos hacer una pausita, un paréntesis, para hacer un pequeño, para mostrar más bien un vox pop y escucharlo también en las frecuencias de la radio, en el que se dará a conocer las inquietudes de nuestra audiencia. Así, siendo súper honesto, es un año aún más catastrófico, por no decir catastral. Nosotros estamos viviendo en pandemia. Entonces tienes ese gran problema de que todos los esfuerzos van a seguir girando en torno al tema de salud. Y el tema de elecciones es preocupante porque yo he revisado las propuestas y en el tema deportivo y en el tema de cultura es lo que más escaso se tiende en torno a las propuestas, ¿no? Hemos visto que las cifras de empleo, por ejemplo, del INEC, nos dan una caída de aproximadamente el 25% en empleos. Y cuando uno saca justamente los datos de empleo, sí puede más o menos determinar el impacto que va a tener en la economía y después de haber analizado los datos, y podríamos intuir que el sector va a decrecer entre el año 2020 y 2021 va a tener un decrecimiento. Tenemos una buena perspectiva para la segunda mitad de año, una vez que empecemos a inmunizarnos con la vacuna que ha sido anunciada por el gobierno nacional con el plan de vacunación, y esperamos que las actividades puedan reactivarse con un nivel mucho más elevado a partir del segundo semestre del año. Bueno, yo pienso que el tema cultural siempre ha estado en crisis, ¿no? Entonces creo que de hecho hemos vivido siempre unas temporadas pandémicas y considero que es porque nunca se ha trabajado a mediano, corto y mucho menos a largo plazo. Entonces, creo que simplemente el 2020 de alguna manera mostró aún más la crisis que vive el sector cultural en el Ecuador. Pues en realidad fue un escenario muy duro, muy triste. Se cayeron demasiadas máscaras que evidenciaron la falta de fortaleza en el sector cultural. Tenemos a la presencia de actores culturales que son independientes y tenemos también actores culturales que somos parte del proletariado. Te das cuenta que son muchas cosas, por eso hablé de las máscaras, son muchas cosas que no están bien. La cultura es una responsabilidad de todos, ¿no? Aquí las reglas del juego también lo que tiene que ver con el tema de los avances que hay en tema de tributación para el sector cultural y para la prestación de bienes, ahora que son emprendedores culturales, sí, en el calificativo que les han puesto. Igual, o sea, las reglas del juego todavía falta que
que se esclarezcan aún más. El Estado también no solo viene desde la cultura, desde la parte cultural como tal, sino como desde las otras instituciones puedes tú colaborar para que la gente que genera cultura pueda tener un mejor desarrollo en su trabajo. Pues en mi opinión muy personal, si no es el actor principal, por lo menos debe ser el encargado de tener unas políticas culturales claras establecidas para que se establezcan y se sociabilicen con la parte privada. Se necesita en realidad el accionar de los dos. Es el Estado el que tiene que encargarse, ofrecer las políticas claras y los lineamientos para que se pueda llevar a cabo. Ahí hay una gran discusión. Yo creo que debería ser mixto. O sea, no calzamos ni dentro de la lógica del emprendimiento, que ya, o sea, para otros sectores productivos, la lógica del emprendimiento implica la autoprecarización. Eso llevado a la famosa economía naranja en la cultura, te habla de precarización de la precarización. O sea, eso es una locura. Pero también yo creo que se necesita una cuestión mixta donde hay una parte de procesos y de trabajos de la cultura y del arte que tienen que estar sostenidos desde el Estado, cosas que no son rentables. El que innovó, el artista que innovó, el artista que supo sacarle partido a toda la cuestión esta tecnológica, incluso fue aquel que sobrevivió o que está sobrellevándola de mejor manera, ¿sí? Pero también te das cuenta que necesitas, de hecho, la carrera de gestión cultural se necesita quizás visualizarla de otra manera. Entonces es como que vimos en este año un montón de errores sobre los cuales podemos. Yo ahí más bien me uno a lo último que trabajamos desde los gremios teatrales, que se fue llevado como un exhorto a la alcaldía de Quito, que son básicamente beneficios tributarios para el sector, como lo están negociando otros sectores, turismo, agricultura y demás. Yo creo que en ese sentido no hay que sentirnos ni menos ni más que otros. Ya tenemos el IVA cero, pero también hay que hablar de patentes municipales, de prediales para espacios, para que se vea como algo ventajoso tener un espacio que se convierta en un espacio cultural. Comodatos, no hay normativas de comodatos, y peor para trabajar en el sector cultural. Eso lo vivimos en carne propia y lo sufrimos en carne propia en Quito Eterno. Yo creo que decisión política, eso hubiera ayudado muchísimo. Es decir, y comprensión de la institución y del Estado sobre las realidades de la cultura. El desconocimiento del Banco Central, del Ministerio de Finanzas y la poca importancia que tiene la cultura para esas instituciones hizo que, entre otras cosas, las ayudas que a varios niveles, no solo del ministerio, sino secretarías, casas de la cultura, lo que fuere, diseñaron para sostener económicamente el sector, llegaron tardísimo. Ok, gracias por este video y gracias por estas nuevas aportes, ¿no? A lo que estábamos conversando. Yo sí quisiera ahora que nos volvemos un poco a pensar un 2021, qué es lo que qué escenarios podemos ver en cultura en el 2021, qué cosas podrían ir sucediendo después de que ha habido un montón de gestión personal de artistas, de gestores, de colectivos haciendo cosas desde, como bien decían todas, desde el afecto, un poco incluso desde el amor por la cultura, desde un entendimiento de qué hacer los unos por los otros en este momento. ¿Cuáles serían los escenarios posibles en nuestra ciudad, en nuestro país? Las formas de acercamiento de nosotros incluso a la región, de ser posible, ¿no? ¿Cómo le ven por ahí? La que quiera puede comenzar. Sí, a mí algo que Gabriela me comentó, esta idea de que, claro, la pandemia no es algo que está afuera, sino que nosotros de alguna manera estamos ahí implicados de todas las formas.
a mí algo que no sé, que un poco me ha hecho pensar y que creo que es algo sobre lo que creo que hay que trabajar, es pensar en la ética de consumo, ¿no? ¿A quién consumes? ¿Cómo consumimos? ¿Con quiénes intercambiamos cosas? Em, creo que eso es, no sé, es algo que de nuevo, yo creo que ya muchas quizás ya veníamos pensando o preguntándonos o teniendo como una conciencia cada vez más clara, pero un poco creo que este proceso de mirar al interior de nuestra vida diaria y como poner en balance cosas, ha hecho que eso se aclare, ¿no? Para muchas. No sé si es el caso de todas, pero quizás a mí sí y un poco, creo que para este año, sí, o sea, yo creo que es eso, fortalecer otras redes, pensar en que esa brújula ética esté cada vez presente, cada vez más mientras consumo un tomate, lo que sea, ¿no? El libro, o sea, creo que eso es importante, ¿no? Por lo menos el consumo local, pensar en los artistas locales, en el libro que le compro a la editorial amiga, y creo que es un poco la pregunta, ¿no? En nuestro caso, un poco desde ya más bien como de media agua, nuestra idea es mantener una agenda mensual con encuentros, con exposiciones, combinando públicos, porque creemos que esto no lo concebimos, lo concebimos más bien como un espacio de experimentación, ¿no? Donde no es una librería solamente, no es una galería solamente, la idea es justamente empezar a dialogar con públicos distintos, que quien se viene a tomar, no sé, el café, pues de repente salga con un libro que no se lo pensaba, ¿no? O quien viene a hacer la arcilla también. Entonces eso es un poco la idea, mantenernos en ese camino, ¿no? Y sí pensar en poner en valor, también tenemos una serie de talleres que damos y poner en valor lo que se genera acá, lo que se produce acá, ¿no? Creo que eso es prioritario. Sí, gracias Romy. No sé quién quiere decir algo más. Bueno, yo siento que un poco todo el tiempo tenemos que repensarnos, nos estoy hablo desde mitómana también, ¿no? Desde esa experiencia vuelvo sobre ese espacio porque creo que es tal vez mi ámbito de acción más crítico, que siempre está en riesgo, ¿no? Y entonces, sí, recogiendo algunos de los testimonios y de las, más que los testimonios de las opiniones en el video que acabamos de ver, sí me parece importante seguir demandando, seguir exigiendo la creación de una política pública que piense con los artistas y para los artistas de modo sostenido y a largo plazo. Lo digo porque para nosotros sostener a Mitómana ha sido también ni siquiera... solamente hemos pedido como déjennos trabajar, ¿no? Por ejemplo, cuando queríamos activar el espacio escénico, hubo tantas trabas desde el municipio, desde el Estado, que nosotros, bueno, por suerte ahora ya somos un colectivo de casas culturales que estamos activando una serie de demandas muy concretas, tributarias y demás, que por lo menos nos dejen trabajar sin vivir con la constante amenaza de que tenemos que hacer una nueva inversión para tener los permisos, para poder presentar nuestras obras, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que ahí, ya que se vienen elecciones y que, como decía, creo que Damián, no estoy segura, que no vemos una agenda cultural en las propuestas de los candidatos, a mí sí me parece como necesario seguir exigiendo desde donde podamos que se habilite una política coherente para nuestro sector, ¿no? También en el teatro eso es vital. Porque muchos compañeros y compañeras han tenido que, simplemente tuvieron que parar y todas estas respuestas que hay desde el Ministerio de Cultura son erráticas, ¿no? Y son, no son pensadas, no son articuladas, etcétera. Entonces sí creo que eso es
fundamental, pero también sabemos que es una esperanza un poco perdida por otro lado, ¿no? Es como siempre este dilema de se necesita, hay que exigir, y por otro lado ya sabemos que nunca ha sido una prioridad, que desde la misma creación del Ministerio de Cultura nunca fue una prioridad la política cultural. Entonces, como decía, es tan incierto otra vez el panorama para nosotros de este año, de no saber cómo vamos a sobrevivir, de seguir pensando igual en sostener una agenda, en sostener nuestros espacios, en generar nuevas formas de autogestión y demás, de aplicación todo el tiempo a fondos, todo el tiempo a proyectos también afuera, etcétera, que también es desgastante, ¿no? Entonces, por eso uno también se da cuenta de cómo los espacios no tienen duraciones muy largas, porque es un poco nadar contra corriente. Entonces sí tengo esa preocupación que no deja de estar ahí, pero por otro lado y otra vez la seguridad de que vamos a seguir un poco desde donde estemos. Me encantó la lista que hizo Alicia de todas esas recomendaciones en relación a que también desde ahí sobrevivimos, desde cómo podemos irnos contagiando de arte, de literatura, esto que hablaba Romina también del consumo, creo que a todas nos ha hecho repensar nuestros modos de relación con ese consumo también, ¿no? Y con esas formas de mutuo apoyo que tenemos que ir encontrando. No sé, por ahí estoy pensando este año, que vuelve a ser tan incierto, ¿no? Pero que a la final la incertidumbre es la condición de la vida, entonces también ahí vamos respondiendo. Quizás puedo seguir, Carlita, si te parece. Claro, yo las escucho a la Gaby y a la Romina, y reacciono y pienso y me comienzo a emocionar como en mi rol de ciudadana, ¿no? Quiero tener lugares a donde quiero ir. Obviamente me emociona Mediagua, me emociona pensar en Casa Mitómana, y claro, no podemos dejar de pensar como apuesta y como proyecto de este año también atravesado de incertidumbres, ¿no? Y no muy optimista tampoco. Sin embargo, poder imaginar incluso formas híbridas, ¿no? Que quizás a eso vamos en una época de transición, de aforos controlados, pero que, claro, al mismo tiempo la escucho a la Gaby y no se agota en la voluntad de quienes están empujando estos espacios, sino que también se ve atravesado por apoyos estatales, porque está siempre el tema del financiamiento, ¿no? De las instituciones. Una de las últimas experiencias muy lindas que yo tuve el año pasado, en diciembre, fue en la casa, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Daniel Alcíbar generó, digamos, ahí como a propósito de las fiestas de Quito, una serie de actividades. Muchas de esas actividades se realizaron en forma presencial en el centro cultural, ¿no? A mí me invitó para dar una charla. Fue la experiencia más linda que tuve, porque fue la primera y única actividad que tuve en época de pandemia, de poder asistir a un lugar y hablar sentada en ese lugar, mirando a algunas personas y importantes para mí allí de cerca, aunque claro, la gran mayoría estaba conectada a través de la plataforma, pero es que también este formato ya se agotó, se comenzó a agotar, ¿no? Creo que todas, por lo menos la gente con la que he estado en contacto, siento que es una percepción de la mayoría que terminamos el año 2020 bastante agotadas de este formato, ¿no? De la plataforma. Lo que todas hicimos un gran esfuerzo, conectadas para dar clases, conectadas para, en mi caso, discutir tesis, hacer tutorías, pero también para celebrar a veces cumpleaños, para formatos de celebración como presentaciones de libros, coloquios o esto mismo, ¿no? Es decir, por un lado agradecemos la posibilidad de hacerlo, digamos, mucho peor sería el encierro sin ninguna otra posibilidad, pero también es una forma que creo que ya se agotó, se fue agotando por cansancio, ¿no? El cuerpo sentado,
el cuerpo, los ojos conectados a la pantalla, los ojos también se cansan. Entonces, sí, no deja de ser una ilusión de pensar en formas híbridas, de poder volver a estos espacios, la Casa de la Cultura, Casa Mitómana, Mediagua y Centro Cultural, en donde podamos generar otras formas, ¿no? Que habrá, eso también es un reto, tendremos que irnos inventando en medio de una temporalidad un poco suspendida, un poco incierta, en transición, donde no hay ninguna claridad, pero sí queremos como apostarle a esas otras formas de imaginar formas de encuentro, ¿no? Porque creo que eso sí es la necesidad más grande de todas, ¿no? La necesidad de sentirnos próximas, de tocarnos, ¿no? De abrazarnos. Yo desde el inicio siempre estuve muy receptiva a todas las personas que estaban dispuestas a hacerlo, entonces siempre lo hacía. Creo que es la única posibilidad de sobrevivir con el riesgo que eso supone, porque al fin y al cabo vivir es un riesgo, ¿no? O sea, vivir es un riesgo. Entonces, no porque te encierres garantizas la vida. Se te puede caer un florero en la cabeza, ¿no? En la casa. Entonces, eso, ¿no? Inventar otras formas de encuentro y seguir apostándole a eso. Ja. Gracias a las tres, gracias. Muy importantes y gracias por, yo siento que están realmente compartiendo cosas muy íntimas y cosas que han vivido. Yo agradezco el poder sentir esos ánimos y esas experiencias. Y Gaby, ¿tú qué quisieras decirnos? ¿Cómo ves el panorama 2021 en la cultura? ¿Habrá alguna reactivación? Bueno, no, mejor, por favor, lo que tú quieras hablar de ese tema. Creo que a menos que una otra, digamos, que una nueva catástrofe sucediera encima de lo que ya vivimos, ¿no? Como que estas nuevas variantes se tornen así como súper peligrosas y tengamos que entrar nuevamente en confinamientos tan estrictos como los que vivimos el año pasado, que a mí me parece que, o sea, quisiera pensar por lo menos que la perspectiva sanitaria es algo más alentadora que el año pasado, no sé, la vacuna o esto, pero creo que a menos que algo terrible sucediera nuevamente, las perspectivas son de crecimiento más bien, porque siempre que tienes una caída tan fuerte, casi inevitablemente el siguiente año hay una recuperación, ¿no? Porque no porque estén bien las cosas, sino porque cuantitativamente va a estar mejor que el año anterior, ¿no? Y esa también es la perspectiva para la economía, es la perspectiva de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del FMI, del mismo Banco Central aquí. Hay una perspectiva de crecimiento, de recuperación, que es más de rebote que de que en verdad crezcas, ¿no? Sino de que te vayas recuperando. Y eso en el lado económico, que puede sonar como a veces frío, como algo de lo que no queremos hablar, pero la economía también es parte de nuestra vida, pues, o sea, todo lo que hacemos eso es por el tipo de economía que pensamos que es lo económico, ¿no? Porque identificamos eso con un concepto que viene de una corriente de pensamiento, ¿no? Pero la economía es lo que sostiene la vida. O sea, cómo sostenemos, cómo satisfacemos las necesidades, cómo nos alimentamos, cómo nos abrigamos, cómo nos alimentamos no solamente el cuerpo, sino lo que conversábamos al principio, cómo alimentamos el alma también, no sé, el espíritu, el intelecto. Es decir, cómo
¿cómo sostenemos esa vida? ¿Cómo sostenemos esa vida? Esa es la economía. Entonces, siempre es una buena noticia tener una perspectiva de que ese ámbito también se vaya a recuperar, porque implica que todo puede también seguir como, no sé, pues que hay como una luz para todas las actividades, ¿no? Y yo creo que, y como decía Lali, hay formatos que se van agotando, ¿no? Y creo que vamos a entrar también en una tensión ahí, porque me parece que sí hay algunos intereses o algunas intenciones en mantener algunos formatos, algunas cosas en formatos en línea. Y eso se va a tener que enfrentar, o sea, va a ser un nuevo espacio en disputa. O sea, hasta dónde vamos a aceptar o hasta dónde vamos a permitir estar conectados, ¿no? O este tipo de conexión o este tipo de interacción y hasta dónde no. Que creo que eso va a ser como algo que va a sentirse más en este año, esa tensión, ¿no? Esa disputa por estar o no estar en conectado. Y creo que también eso ha llevado a las personas, a la gente que puede, porque no todo el mundo puede tampoco darse el lujo de desconectarse, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que trabaja y estudia 12 horas seguidas, ¿no? 13 horas seguidas, casi sin levantar la cabeza de la pantalla. Pero creo que en todo, o sea, siempre que haya una posibilidad va a haber una búsqueda de salida, ¿no? Es esto que decía Lali de caminar, ¿no? De ponerse en movimiento, de salir de la casa en la que muy, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero digamos que obligatoriamente te sugieren quedarte. Pero siempre vamos a buscar volver a salir. Siempre vamos a buscar la ventana, la puerta, la salida. Creo que también se ha hecho muy evidente la necesidad del espacio, la necesidad de la afuera, del parque, de la vereda, de moverse, de caminar. Yo nunca he visto tanta gente caminando en las calles, al menos de mi barrio. La gente camina mucho en mi barrio, pero te puedo decir que ha crecido 300%. O sea, se ha cuadruplicado la cantidad de gente que ahora sale, que camina, que los niños que montan bicicleta, las niñas que están, o sea, veo mucha gente en la calle. Y yo voy regularmente al parque y veo muchísima gente en el parque porque hay una sed de salir y de estar afuera. Y creo que eso también se va a empezar a sentir, ¿no? También se va a empezar a mover. Y todo eso tiene que ver con la cultura, porque tiene que ver con qué somos, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Qué consumimos? ¿Qué queremos? Lo que decía Romina de a quién le compramos, qué comemos, cómo intercambiamos. Entonces creo que va a ser un espacio súper fértil también para discusiones potentes como la de la economía feminista, o sea, para volver a plantear así con mucha fuerza en el escenario del poder también, ¿no? ¿Qué es sostener la vida? ¿Qué es cuidarse? Porque ahorita hay como unas ideas súper fragmentadas. Entonces los políticos ahora te ofrecen atender la salud. O sea, ¿qué entienden por salud? Que los hospitales, los médicos, más mascarillas. No sé, o sea, ¿qué es la salud? ¿Cómo llegamos a este punto de enfermedad, de contagio, de virus, que es también lo que conversábamos al principio? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra relación con la naturaleza, con otros seres? O sea, ¿qué hicimos para lograr que un virus salte de un animal a nosotros y nos ataque de una manera tan fuerte, ¿no? Que no es el primer virus que hace eso. Ya venimos con muchas advertencias, ¿no? Entonces creo que
creo que va, o sea, va a ser un año de muchas discusiones, o sea, donde se den estas disputas, y eso se va a reflejar, porque siempre es así, ¿no? Se va a reflejar también en la producción cultural, en la producción artística, que como cuentan la Gaby, la Romina, o sea, siempre encuentra una forma de romper no sé, el techo, el piso, de cristal, de cemento, todo esto, y volver a salir, ¿no? Y seguir sobreviviendo, ¿no? Creo que si eso se acaba ya, no sé, será el día que nos convirtamos en cyborgs o algo así, ya sea. Pero mientras tanto, pienso que va a ser una época donde se den estas tensiones, donde se den estas disputas, lo menos interesante. Yo, como economista, te digo, tengo esa perspectiva de que haya por lo menos un rebote, de que vayamos saliendo, y creo que más bien van a empezar a ver otro tipo de, no sé, o sea, que no hay plata en la economía, eso siempre es una falacia. Siempre hay recursos. Y siempre dentro de esos recursos hay el recurso dinero, siempre existe. Entonces, ahorita más bien hay recursos, entre esos dinero que no fue utilizado el año anterior y que va a tener también que encontrar. El dinero también es como el agua, ¿no? Que necesita un cauce y va a tener que volver a fluir de alguna forma. Entonces, creo que ahí hay que estar más bien atentos con la cuerpa antena, como dice esta artista filósofa, bien encendida para ver qué pasa, ¿no? ¿Quién maneja eso? ¿A dónde se van esos recursos? No es que el año pasado la economía se paró, la economía estuvo súper activa. Se paró una parte de la economía de mercado, pero lo que tú contabas, o sea, la gente hace mermelada, pan, comida preparada, arroz, hace 1000 cosas. Esa es la economía y sigue funcionando. La economía informal, que también es de mercado, sigue funcionando. No se ha parado. No se ha parado porque si no estaríamos muertos. Entonces, está oculta, pero no se para la economía, ¿no? Entonces, eso va a seguir, va a seguir vivo, y hay que estar ahí, con la cuerpa antena encendida para ver qué pasa, a dónde van esos recursos, quién se apodera, cómo peleamos, cómo luchamos por nuestra parte de ese pastel, hasta dónde estamos dispuestas a solamente vernos a través de unas pantallas. Va a ser una época de disputas, ¿no? Y es eso, como te digo, creo que va a ser por lo menos interesante. Muchas gracias. Sí, yo creo que va a ser así, como todas ustedes han dicho, y bueno, primero quiero agradecerles el espacio, quiero agradecerles sus palabras cálidas, que han sido realmente bálsamo en este tiempo, que yo creo que una de las cosas que nos falta es darnos un abrazo o darnos calidez de la manera en que podamos, porque la verdad es que todas la estamos de una u otra manera pasando mal, ¿no? Una pandemia no es el mejor escenario. Pero bueno, por ejemplo, el listado de los libros de Alicia es uno y que también agradezco y que lo voy a tomar en cuenta, y que todos podamos irnos recomendando, que todos podamos irnos dando estos regalitos virtuales o no, de lee esto, mira esto, aquí está esto, para hacer un poquito más suave la vida. Es interesante. Para mí es descomunal el hecho de que todo el mundo se haya dado cuenta de lo importante que es el arte, de lo importante que es la cultura en nuestra vida, de que nos ha sostenido, como bien dijeron todas en un punto, nos ha sostenido fuerte y creo que nos va a seguir sosteniendo. Quiero darle la palabra para concluir a Laurita,
que ha estado al frente de este conversatorio y de todo el tema de cultura hace mucho tiempo y que también tiene seguro cosas que decirnos ahora. Gracias, Laurita. Muchísimas gracias, Carlita. Así es, efectivamente. Nosotros en la radio, pues a cuántos actores, gestores, promotores culturales recibimos para compartir ese espacio que ha abierto la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan difundir cada una de las actividades que van desarrollando. Y hoy ha sido enriquecedor este tiempo para poder conocer esas experiencias de nuestras panelistas que las hemos podido compartir a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura y también en las radios. Para finalizar, a nosotros nos gustaría recibir una conclusión final de esa proyección para este 2021, que es lo que vemos en este panorama y de alguna forma, pues, si de pronto hay algo innovador que podamos compartir desde su experiencia. Inicio con usted, Alicia. Muchas gracias. Yo la verdad acojo, celebro y agradezco las palabras finales de la Gaby Montalvo, siempre tan lúcida, brillante, y a mí, o sea, yo agarro como eso de quedarse con la cuerpa y la antena así atenta, es una falacia, la economía no está muerta, no está detenida. Sí, creo que, y además el reconocer de todo lo que hemos hecho, ¿no? Hay una serie de imaginarios que se construyen desde arriba, desde quienes administran el poder, que se pone el acento como en la negación de lo que hacemos, de lo que estos cuerpos que habitamos el hoy hacemos, ¿no? La intervención de la Gaby me conectó con eso que hemos hecho. Creo que hemos hecho bastante, no hemos dejado de producir, de pensar, de caminar, de transitar, de leer, de escribir. Estamos produciendo economía, ¿no? Entonces, como tener otra actitud, esa frase tan fuerte, ¿no? Es una falacia, ahí están los recursos, vamos a preguntarnos dónde está. A mí eso me deja muy motivada, ¿no? Yo, más que decir algo nuevo, yo quiero subrayar la intervención final de la Gaby Montalvo y agradecerle a todas, a la Gaby, a la Romina, a la Carlita. Yo me quedo con esas intervenciones, me quedo pensando. Muchas gracias. Bueno, y yo también acojo ese dinero porque sé que siempre hay, poniendo todo el entusiasmo y las ganas de poderlo construir. Me voy con usted, Gabriela Ponce. Sí, para mí también es bien importante lo que ha dicho la Gaby Montalvo y es impresionante cómo inmediatamente me doy cuenta que estamos atrapados, ¿no? Que por una serie de discursos ¿no? que se repiten y en esa repetición nosotros estamos también siendo parte de esas falacias, ¿no? Es decir, de estarnos acostumbrando o haber normalizado esta idea de que la economía se mueve en función de un mercado en el que nosotros casi no existimos y no hay tales, ¿no? Esta idea de que nosotros ya estamos haciendo la economía, de que nosotros estamos haciendo economía, me hace revisar completamente, ¿no? Esta idea de que sí hay plata, que sí hay dinero también, de que hay una serie de aseveraciones que son tremendamente peligrosas y que hay que revisar desde, ¿no? desde cómo se enuncian en la cotidianidad todo el tiempo. Entonces, me parece súper esclarecedor escucharla y entender que puede haber otra economía, que hay otra manera de relacionarnos nosotros con la economía, de entendernos como gestores, productores, etcétera, productoras. Entonces, sí, un poco lo que dice Alicia, ¿no? Que importante más bien quedarnos con esa conclusión que es fundamental. Y yo también
creo que para mí también se ha vuelto muy importante habitar esa tensión y arriesgar, ¿no? Sí quiero salir. A mí me pasó lo mismo porque justo un poco recogiendo lo que decía Alicia con respecto a los conversatorios que hicieron en la Casa Carrión, yo fui a uno y me sorprendió que no haya gente porque había estado 10 minutos antes en el mall que estaba repleto porque era la época de diciembre y decía, no puede ser, no pueden decirme que no podemos abrir los espacios y que no podemos habitarlos cuando hay otros que están saturados, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos acostumbrarnos a la comodidad de la casa, no podemos acostumbrarnos a esa comodidad malsana de no tocarnos, de no arriesgarnos, de no contaminarnos. Entonces, a mí me da muchas ganas de esas ilegalidades que estoy cometiendo desde el primer momento, de irme a la casa de mi amiga cuando esté prohibido, de abrir los teatros, de apostar por obras que tengan otros formatos, pero que nos permitan vernos y que en ese sentido nos arriesguemos y optemos por el contacto y por la vida y no por esa restricción, ese miedo, esa distancia que ya nos ha enfermado también, nos ha agotado y que sí, estas plataformas ya no dan más. Entonces, eso, ¿no? También con eso me voy y con un agradecimiento enorme porque ha sido un placer escucharlas a todas. Mil gracias. Bueno, y ahora vamos a recibir la conclusión final de Romina Muñoz. Sí, no, yo retomo también la idea de Gabriela, de Alicia, de las dos Gabrielas, ¿no? Esa idea de que la vida es un riesgo y que estar encerrada no te garantiza nada, ¿no? O sea, hay que pensar también qué entendemos como salud, ¿no? Salud física, salud mental, psicológica, emocional. Creo que es importante repensarla y el arte, no sé, pues es un espacio para interpelarse, es un espacio para justamente entrar en crisis y qué mejor manera de asumir el riesgo que desde ahí, desde este espacio, desde ese cuerpo antena, ¿no? Retomando el término que usó la Gabriela para ir por la vida, ¿no? Que te da, y que el arte te da, ¿no? Te da, o sea, yo sí creo que sí, que de nuevo también, o sea, creo que es importante no habitar ese riesgo con todas sus complejidades. A mí, no sé, creo que también es como, desde mis privilegios también, ¿no? Se me ha dado como la fortaleza, o sea, tener, no sé, estar separada de mi madre mucho tiempo sin poderla ver, ella con COVID, por ejemplo, o sea, sí me ha llevado a tomar decisiones radicales también, así de decir, no, esto no puede ser más, ¿no? Y creo que también es una oportunidad para repensarnos, ¿no? De otra manera, y creo que de nuevo el arte nos da herramientas para eso, ¿no? Para hacerlo. Gracias, Romina, y vamos a finalizar con la participación de Gabriela Montalvo. Bueno, yo igualmente me quedo absolutamente agradecida con la Carlita por la invitación, también con usted, Laura, con todas las personas que hacen posible este encuentro, todavía pantalloso, pero un encuentro que nos llena de todas maneras y también como Lali me quedo pensando, me quedo reflexionando, me quedo sintiendo en todo lo que hemos conversado, también, pero también me quedo como más tranquila y también o sea, como más contenta, también después de oírle a la Gaby y a la Romina hablar de sus proyectos, después de oírle a la Alicia de todos los libros escritos, listos, durante un año tan extraño. Sí es algo que me pone contenta, ¿no? Ver cómo, al igual que la vida, el arte, la escritura, la lectura, el teatro, siguen ahí con nosotros, acompañándonos. Y nada, me quedo igual profundamente agradecida y aprovecho más bien para mandarles un abrazo a todas y nada, muchísimas gracias.
Bueno, y con esto queremos agradecer a Carlita Armas, directora de comunicación de la Casa de la Cultura, por haber permitido este encuentro del arte, de la cultura, para conocer pues cada una de esas experiencias, de esas motivaciones que han tenido nuestras panelistas Alicia Ortega, Gabriela Ponce, Gabriela Montalvo, Romina Muñoz. Y también queremos agradecer a usted, a aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esas audiencias maravillosas de los 100.9 de Cultura FM y también de los 940 AM, que siempre están conectados con el noticiario de Zona Cultura. Nos despedimos y nos vamos a reencontrar el día lunes a las 7:30 de la mañana. Agradecemos también al equipo de comunicación, al equipo de audiovisuales y al equipo de la radio de la Casa de la Cultura, mis compañeros Alex y Darío y Diego, que siempre están pues atentos para hacer posible que esto pueda llegar a usted. Muchas gracias.